Bueno, empezaré recordando aquel diálogo de Tomás con Jesús, en donde le dice Tomás: enséñanos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde: Tomás, tanto tiempo que llevo con vosotros y todavía no me conocéis. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En cierta ocasión, un texto que todos recordaréis también, unos hombres de fe llevan un paralítico entre cuatro, abren el techo para poderlo poner delante de Jesús, y Jesús le dice al paralítico, al ver la fe de ellos: tus pecados están perdonados. Y los que estaban ahí, escuchando a Jesús, pensaron por sus adentros: este blasfema, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús les dice que es más fácil decir tus pecados están perdonados o levántate y anda. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, coge tu camilla y vete a tu casa. El primer día de la semana, que estaban todos reunidos por miedo a los judíos, se les presenta Jesús, les saluda con la paz, les sopla el Espíritu y les dice: a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, mientras no se los perdonéis, quedan sin perdón. Y en el Antiguo Testamento también tenemos una serie de textos muy ilustrativos, como por ejemplo Naamán el leproso, que aquella muchachita israelita le dice al general Naamán: si fueras a mi tierra, allí hay un profeta que te podría curar de la lepra. Es una historia que deberíamos saber de memoria. Naamán se va hacia Israel, se presenta al rey y el rey reacciona con ira. Está buscando un pretexto para entrar otra vez con guerra conmigo, con nosotros. Pero Eliseo, que se entera de la situación, hace mandar a decir a Naamán que vaya para que sepa que hay un profeta en Israel. Y se presenta Naamán al profeta. El profeta simplemente le manda bañarse 3 veces en el Jordán. Y ya sabéis lo que pasa: Naamán entra también en ira. Yo pensaba que bajaría a recibirme, porque soy un personaje importante. Y ya regresa hacia Damasco. Y los que iban con él le hacen esta breve reflexión: si te hubiera mandado una cosa difícil, ¿verdad que la habrías hecho? Cuanto más si simplemente te ha mandado bañarte en el Jordán.
Naamán reflexiona, se baña y su lepra desaparece. Los santos padres ciertamente tuvieron un buen antecedente para hablar de la vida nueva que nos da el bautismo. Y luego tenemos otro también muy ilustrativo. Elías es perseguido por Jezabel, la reina que ha jurado darle muerte porque él ha hecho matar a todos los profetas de Baal, y huye hacia Oreb, pero a través del desierto se desea la muerte. No soy mejor que mis antepasados, por lo tanto ya quítame la vida. Y se echa debajo de una retama y tiene el sueño. Le despiertan y se encuentra con un jarro de agua y un pan, que le dice: come y bebe, que el camino es largo. También los santos padres tienen un buen antecedente para hablar de la Eucaristía. Beber y comer, porque el camino es largo. Clemente nos habló muy bien el otro día de los sacramentos y hablaba de lo, diríamos, entre comillas, clásico: materia y forma. ¿Cuál es la materia del sacramento y la forma en que se realiza? Yo, como ya lo sabéis, no voy a hablar de ello. Simplemente me voy a fijar en algo importante. Creo que es importante que las definiciones que encontramos sobre todo en San Agustín y Pedro Abelardo, es unas cosas sensibles que realizan en nosotros unas cosas insensibles o invisibles. Y quedaos con esta definición porque, aunque sea tan sencilla, es muy profunda. Si volvemos al primer texto que os he citado, no, muéstranos al Padre y nos basta, ahí ciertamente ellos veían un hombre. Olvidaos de que los apóstoles veían a Dios en Jesús. No se le reconoció a Jesús como Dios o Hijo de Dios después de la resurrección. Incluso, ya sabéis, las disputas, vino nuestro amigo a hablarnos del concilio de Nicea. Hasta Nicea no se declaró y se unificó la fe sobre Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero. Ellos veían un hombre importante, un gran profeta que hacía milagros, pero de ver en un hombre a Dios, esto no tenían esta fe tan profunda. Pero Jesús ya les dice que ¿quién me ha visto a mí? Una cosa sensible, visible, ha visto una cosa que nadie puede ver sin morir: a Dios. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, a Dios. A través de las cosas sensibles tenemos la gracia invisible, insensible, diríamos. Lo mismo que en el paralítico: tus pecados están perdonados. Nadie podía ver si ciertamente aquello era realidad o mentira.
sí podían ver si era realidad o mentira, que se levantara y se pusiera a andar. Pero la gracia era precisamente el perdón de los pecados. Que San Marcos simplemente nos dice que quedaron admirados, pero San Mateo añade una cosa muy significativa, que es que daban gracias a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Esto es muy importante. El poder de perdonar los pecados lo ha dado Dios al Hijo del Hombre, a su Hijo, y su Hijo nos lo ha dado a nosotros, los creyentes, a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, mientras no se los perdonéis, quedan sin perdón. Había muchos sacramentos. En tiempo de San Agustín, la creación entera era como un sacramento. Pablo, en la carta a los romanos, nos recuerda también que no les falta culpa a aquellos que viendo la creación no son capaces de ver al Creador. Había muchos sacramentos, la oración era un sacramento y muchos otros. No hay para qué, ni los sé ni los sabría enumerar. Pero esto incluso llegó hasta el siglo XII. Hugo de San Víctor también hablaba de muchos sacramentos. Y llegó un momento dado en la historia de los creyentes, que en la historia de la Iglesia, en el Concilio de Trento, quisieron poner ciertamente coto a esta diversidad de sacramentos y nos presentaron los 7 sacramentos que todos aprendimos en el catecismo. Pero hay una cosa, creo que muy importante, que no debemos olvidar. Son signos sensibles, visibles, que nos dan una gracia invisible. Por esto el Papa León nos puede hablar del sacramento del pobre. Sí, con todo derecho, si nos atendemos a la definición de sacramento. ¿Por qué? Él mismo nos lo dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Claro, yo no sabía que era Él que estaba sediento y hambriento. Pero Jesús quiere ser servido a los pobres. De alguna manera nos da la gracia de entrar en comunión con Él cada vez que tendemos la mano al necesitado. Como, por supuesto, el sacramento, el signo que nos lleva a la gracia de Dios, es el mismo Dios encarnado, Jesús de Nazaret, que cito también de memoria. Si hubiéramos tenido que esperar que la humanidad hubiera hecho un acto de justicia para que Dios hubiera venido a nosotros, todavía estaríamos esperando. Es Él que ha tenido la iniciativa de amarnos tanto que ha mandado a su propio Hijo, hecho hombre como nosotros. La encarnación del Hijo de Dios para los creyentes es esencial, es el gran sacramento, el gran signo visible, sensible, que nos lleva a la plena comunión con el Padre. Y en la Constitución Lumen Gentium
la primera Constitución del Vaticano II, bueno, la primera que se publicó, no la primera que se aprobó, pero sí también es muy importante recordar que empieza diciendo que la Iglesia es en Cristo signo, instrumento, sacramento de salvación universal. Y aquí podemos poner toda aquella doctrina que aprendimos y que sigue siendo válida. Fuera de la Iglesia no hay salvación, porque todos nos salvamos en relación a la Iglesia. Todos nos salvamos en relación al Hijo de Dios hecho hombre, que murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Todos los sacramentos nos dan la gracia. Ante palabras o gestos o símbolos, nosotros recibimos la gracia de Dios. Así lo creemos los creyentes. Y por último, luego dialogaremos, lo que no hayáis entendido, yo supongo que lo habéis entendido todo. En los Hechos de los Apóstoles tenemos un caso muy curioso. Pedro está hablando en casa de Cornelio. Y mientras está hablando, el Espíritu Santo baja sobre todos los presentes y empiezan a hablar en lenguas. Y Pedro dice, no se les puede negar el bautismo a los que han recibido el Espíritu. Cuestión teológica. ¿El Espíritu lo recibimos antes del bautismo o después del bautismo? La evolución, la concepción es larga, ¿no? Se va puliendo. Y quiero añadir otra cosa también muy importante. Puritanos los ha habido siempre. Gente que se cree mejor que los demás, lo ha habido siempre. En tiempo de San Agustín, en el norte de África, había los llamados donatistas. ¿Y quién eran estos? Estos eran aquellos que decían que si un sacerdote no era santo, sino débil y pecador, no podía administrar los sacramentos. Es una herejía, porque los sacramentos no dependen de nosotros, dependen de Cristo, del Hijo de Dios hecho hombre. Es esta frase también acotada, que decimos en latín, ex opero operato. Por el hecho de que se celebre este sacramento, aunque el sacerdote sea un pecador declarado, el sacramento es válido. Y esto es lo que nos da la seguridad a los creyentes. No depende de la pureza o impureza de los que administran, sino que depende de Dios, que se ha encarnado en Jesús y nos ha dado toda su gracia, todo su perdón. Incluso San Agustín, y esto es muchas veces citado, San Agustín dice que un no creyente puede ser instrumento también para la salvación de otro, si le bautiza en nombre de la Iglesia. Aunque el que bautiza no crea, el sacramento es válido, porque el que obra en el sacramento es el mismo Cristo.
Por esto también esto tan veces repetido y que es realidad, no es Miguel el que preside la Eucaristía o bautiza o perdona o confirma o unge a los enfermos, es Cristo el que bautiza, el que preside la Eucaristía, el que unge a los enfermos y el que preside el sacramento del matrimonio. Esto nos debe dar una gran tranquilidad. No son las debilidades humanas ni las valentías humanas, sino que es el mismo Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó. Y la iniciativa de venir a salvarnos y a dar plenitud a la creación es de Dios, no es nuestra. Otra herejía, el donatismo, aunque se terminó un momento dado de la historia, puede seguir viviendo todavía a lo largo de la historia, porque gente puritana siempre las encontraremos, ¿no? Pero junto a estos también había otra herejía que conviene tener en cuenta, que son los palegianos. ¿Y quién eran estos palegianos? Aquellos que decían que podemos salvarnos sin la gracia de Dios. Y ahora en la evolución de la humanidad parece que la cuestión de la informática y de la inteligencia artificial va por ahí, ¿no? Que será la inteligencia artificial la que nos va a salvar sin necesidad de dioses. No sé si os he confundido más, pero me gustaría que os quedara claro la cuestión de las cosas visibles que realizan en nosotros una gracia invisible. Tenéis la palabra.